Gato negro. Me llamo Regina y vivo en una pequeña ciudad llamada Juventino Rosas, en Guanajuato. Desde hace algunas semanas, todas las noches veía un gato negro merodeando afuera de mi casa. Su presencia me inquietaba. Su mirada amarilla parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. Al principio, pensé que era simplemente un gato callejero en busca de comida, pero pronto me di cuenta de que había algo más en él. Cada noche, cuando me asomaba por la ventana, lo veía sentado en la misma posición, como si estuviera esperando algo. Su pelaje negro brillaba misteriosamente a la luz de la luna, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Mis vecinos me han advertido sobre los peligros de los gatos negros. Dicen que traen mala suerte y que están relacionados con la brujería. Intenté ignorar esas supersticiones, pero cada vez que miraba al gato negro, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Una noche, decidí seguir al gato negro para descubrir a dónde iba. Lo seguí sigilosamente por las calles oscuras de la ciudad, hasta que finalmente llegamos a un cementerio abandonado en las afueras de Juventino Rosas. El gato se detuvo frente a una tumba cubierta de maleza y comenzó a maullar lastimosamente. Me acerqué con cautela y limpié la lápida para poder leer el nombre grabado en ella. Para mi sorpresa, el nombre grabado era el mío. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí un miedo indescriptible apoderarse de mí. No sé qué significado tenía todo esto, pero una sensación de peligro inminente me invade cada vez que pienso en el gato negro. ¿Qué pasa en ese cementerio abandonado? ¿Y qué conexión hay entre el gato y mi propia tumba? La incertidumbre y el miedo me consumían, y cada noche me preguntaba si algún día descubriría la verdad detrás de la presencia del gato negro en mi vida. Me encontraba en un estado de constante paranoia desde que descubrí la tumba con mi nombre en el antiguo cementerio. Cada noche, el gato negro parecía acecharme desde las sombras. La presencia del felino se había vuelto una obsesión para mí, y no podía quitarme de la cabeza la conexión entre el gato, la tumba y mi propia existencia. Decidí investigar más a fondo sobre el cementerio abandonado y su misteriosa tumba. Consulté con un sepulturero de otro cementerio, quien me contó leyendas sobre espíritus errantes y pactos oscuros que se rumoraban haberse llevado a cabo en aquel lugar. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al escuchar esas historias, preguntándome si acaso yo también estaba involucrada en algún tipo de trama sobrenatural. Una noche, armada con una linterna y el corazón lleno de valentía y temor a partes iguales, me aventuré nuevamente al cementerio. El viento soplaba frío, y las hojas secas crujían bajo mis pies mientras avanzaba entre las tumbas cubiertas de musgo. El gato negro me seguía a lo lejos, como una sombra acechante en la oscuridad. Finalmente llegué a la tumba con mi nombre, y con las manos temblorosas comencé a limpiarla para poder leer lo que decía. Pero antes de que pudiera descifrar las inscripciones, un escalofrío repentino recorrió mi espalda y sentí una presencia helada a mi alrededor. El gato negro se apareció frente a mí. Sus ojos amarillos brillaban con una luz sobrenatural. Retrocedí, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mi ser. ¿Qué secreto guardaba aquella tumba? ¿Qué conexión tenía con el gato negro? Las preguntas resonaban en mi mente mientras el felino se acercaba lentamente, como si estuviera a punto de revelarme un oscuro secreto que cambiaría mi vida para siempre. El viento susurraba palabras incomprensibles y las sombras se retorcían a mi alrededor, creando una atmósfera de terror y misterio. Sabía que estaba en un punto de no retorno, que algo oscuro y siniestro se adentraba sobre mí en aquel lugar maldito. Mientras el gato negro se acercaba lentamente hacia mí, sus ojos amarillos brillaban con una intensidad. Podía sentir el peso de la presencia del felino, como si estuviera a punto de revelarme un secreto ancestral.
El viento soplaba frío, agitando las ramas de los árboles y haciendo que las sombras bailaran a su alrededor. Contuve el aliento, sin apartar la mirada del gato negro. En ese momento, un destello de luz iluminó la tumba con mi nombre, revelando una inscripción que parecía cobrar vida en la penumbra. Un escalofrío me recorrió cuando pude ver que la inscripción marcaba una fecha, la de mi muerte. El gato negro emitió un maullido profundo y lleno de terror, como si estuviera tratando de comunicarse conmigo. Finalmente pude percibir el mensaje oculto en aquel sonido, una advertencia o una revelación que resonaba en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura emergió de entre las sombras, envuelta en un aura de poder y misterio. Era una mujer, de aspecto etéreo, pero muy bella. Señalaba mi lápida y la observé una vez más. Entonces lo comprendí. Era la muerte. Aquel gato negro era el mensajero de la parca, quien me advertía que mi tiempo estaba escaso. Un sentimiento de desesperación y tristeza invadió mi mente y mi pecho, pero también llegó a mí la resignación. No podía evadir ni esconderme de la señora de negro. Y así, escribo mis últimas memorias desde mi habitación. Hoy es el día, la fecha que vi en mi lápida. El gato negro me observa por última vez desde afuera de mi casa. Me acompaña en mis últimos momentos. Sostengo un crucifijo en mis manos y espero a que la parca venga por mí. Ya viene. Ya viene. La mujer sin rostro. Me llamo Luna y soy una mujer que vive en la asombrosa ciudad de Guanajuato, en México. Siempre he sido una persona bastante escéptica cuando se trata de lo paranormal, pero una serie de extraños sucesos me han hecho cuestionar mi escepticismo. Todo comenzó una noche cuando regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Pasé por un callejón oscuro y estrecho llamado el Callejón de Perros Muertos, como lo había hecho en innumerables ocasiones. Pero esa noche algo cambió. Mientras caminaba, sentí una extraña sensación de ser observada. Giré mi cabeza hacia atrás, pero no había nadie allí. Sacudí la sensación de paranoia y continué mi camino. Pero entonces, algo impactante ocurrió. Una figura apareció de la nada frente a mí. Era una mujer, pero su rostro estaba completamente cubierto por una sombra oscura. No había rasgos faciales visibles, solo una negrura impenetrable. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras la miraba fijamente. Traté de alejarme rápidamente, pero la figura sin rostro se movía con una rapidez sobrenatural. Aparecía y desaparecía en medio de la oscuridad del callejón, siempre a unos pasos de mí. Cada vez que me giraba, estaba allí, sus ojos sin rostro clavados en los míos. La angustia y el miedo se apoderaron de mí. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. Los días pasaron y las apariciones continuaron. La figura sin rostro siempre estaba allí, al acecho, esperando en ese maldito callejón. Investigué sobre la historia de Guanajuato y descubrí una leyenda urbana que hablaba de una mujer sin rostro que acechaba a quienes se aventuraban en ese callejón. Según la leyenda, ella había sido víctima de un crimen atroz en ese lugar y su espíritu estaba condenado a vagar eternamente. Decidí buscar respuestas y con la esperanza de encontrar una solución, me acerqué a un anciano sabio que vivía en la ciudad y que era conocido por saber de las leyendas de la ciudad. Me contó historias viejas de tradiciones y rituales que podrían ayudarme a liberar el espíritu de la mujer sin rostro. Con su guía, me preparé para realizar el ritual en el callejón maldito. Llevé velas, incienso y una ofrenda de flores blancas.
Me adentré en la oscuridad del callejón, temblando de miedo, pero decidida a poner fin a esta pesadilla. Cuando llegué al lugar, encendí las velas y coloqué las flores en el suelo. Recité las palabras que el anciano me había enseñado, implorando al espíritu de la mujer sin rostro que encontrara la paz y fuera liberada de su dolor eterno. En ese momento, una brisa fría sopló a través del callejón y la figura sin rostro apareció frente a mí. Sus ojos sin rostro parecían mirarme con tristeza y desesperación. Fue entonces cuando comprendí que ella no era un ser malévolo, sino una víctima atrapada en un ciclo de sufrimiento. Me acerqué lentamente y extendí mi mano hacia ella. Lentamente, sus manos sin forma se desvanecieron en las mías. Una sensación de alivio y liberación llenó el aire mientras su figura desaparecía. Desde aquel día, el callejón se volvió tranquilo y pacífico. La mujer sin rostro encontró la paz que tanto anhelaba y yo me di cuenta de la importancia de creer en lo sobrenatural. Ahora, cada vez que camino por ese callejón oscuro, no puedo evitar recordar la experiencia que viví de la mujer sin rostro y la lección que aprendí. La ciudad de Guanajuato, con su belleza y misterio, siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y siempre estaré agradecida de haber tenido el coraje de enfrentar mis miedos y ayudar a liberar a un espíritu atormentado. La cueva. Me llamo Julio y soy un policía que trabaja en un pequeño pueblo de México. Durante años se han escuchado rumores sobre una cueva en lo más alto de un cerro cercano, donde supuestamente se llevaban a cabo rituales satánicos y prácticas de magia negra. La gente del pueblo vive con miedo y superstición, evitando el lugar a toda costa. Pero como mi deber es proteger y servir, decidí investigar por mí mismo y descubrir la verdad detrás de aquellos oscuros rumores. Un día, decidí emprender mi aventura hacia la cueva. Me equipé con linternas, cuerdas y todo lo necesario para explorar aquel lugar misterioso. El cerro se alzaba majestuoso frente a mí, cubierto de una densa vegetación y un aire de misterio que parecía palpable. A medida que ascendía por el empinado sendero, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El viento soplaba con fuerza, silbando entre los árboles y susurrando viejas leyendas que habían sido transmitidas de generación en generación. A pesar de la tensión del aire, continué mi camino, decidido a enfrentar mis miedos y desvelar la verdad. Finalmente, llegué a la entrada de la cueva. La oscuridad parecía engullirlo todo, haciéndome dudar de mi valentía. Pero con determinación, encendí mi linterna y me adentré en aquel abismo de sombras. A medida que avanzaba más y más en la cueva, empecé a notar extraños símbolos grabados en las paredes. Cruces invertidas, pentagramas y figuras demoníacas adornaban aquel lugar prohibido. La sensación de estar siendo observado me invadía, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Un susurro inquietante llenó el aire y una figura oscura apareció frente a mí. Era un hombre vestido con túnicas negras, con ojos penetrantes y una sonrisa malévola que parecía cortar el aire. Me quedé paralizado, sin poder mover ni un músculo. El hombre se acercó lentamente, sus pasos resonando en silencio de la cueva. Me habló con una voz grave y ronca. Sus palabras estaban llenas de promesas de poder y dominio sobre el mundo. Aterrado, intenté escapar de aquel lugar infernal, pero la cueva parecía tener vida propia, moviéndose y cambiando de forma para bloquear mi camino. Las sombras danzaban a mi alrededor. Susurros incomprensibles llenaban el aire y el terror se apoderaba de cada fibra de mi ser. Finalmente, logré encontrar una salida, corriendo hacia la luz del sol que me esperaba fuera de aquel infierno subterráneo. Caí de rodillas, jadeando
y temblando, agradecido de haber escapado con vida de aquel lugar. Desde aquel día no puedo dejar de pensar en la cueva y en aquel hombre oscuro que encontré en su interior. El miedo y la paranoia se han apoderado de mí, y cada noche tengo pesadillas vívidas de aquel encuentro infernal. Mi experiencia en la cueva del cerro me ha enseñado una lección valiosa. Hay lugares en este mundo que deben permanecer ocultos, secretos que no deben ser revelados. La magia negra y los rituales satánicos son peligrosos y pueden abrir puertas a fuerzas inimaginables. Ahora, mi deber como policía es proteger a mi pueblo y advertir a otros sobre los peligros que acechan en las sombras. La cueva del cerro sigue siendo un recordatorio constante de que el mal existe y que debemos estar siempre alerta para mantenerlo a raya. Y mientras el miedo y la incertidumbre persisten en mi corazón, seguiré luchando por mantener a salvo a aquellos que confíen en mi protección, jurando nunca volver a adentrarme en la oscuridad de aquel cerro maldito.